están? Bienvenidos una vez más a este su canal Equilibrio Inestable, donde ya nos ha conocido muchos de ustedes o pocos de ustedes. Aquí estamos haciendo podcast lo mejor que podamos. Pues bueno, ya saben, escúchenos por favor y síganos, véanos cuando estén en algún momento de desestrés, queriéndola pasar o están en su cuarto blanco sin tener nada que hacer. Bueno, como siempre, saludo a Charlie del otro lado del charco. ¿Cómo estás? ¿Qué dice por allá el calor, las lluvias? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, acá desde este lado del charco, saludándote como cada semana. Realmente, pues está a gusto ahorita el clima, la verdad. Como que ya están queriendo empezar el calor, pero lo bueno es que aquí pues, realmente no hace tanto calor. Entonces, pues ya que se ponga cálido, que se ponga a gusto y todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bueno, tú ya lees los grados en Fahrenheit, por acá todavía los hacemos en centígrados, Mm. pero sí estamos bien, por acá ya se nos viene también. Esos que decían que son team calor, pues allá ellos, ¿verdad? Pero yo prefiero el frío. Pero bueno, pues ¿cómo ves un nuevo capítulo el día de hoy? Si no mal recuerdo, la vez pasada estuvimos intentando hablar de las teorías de conspiración. Bueno, más que nada fueron teorías de leyenda, teorías de estas que se manejan en la cultura pop o teorías de estilo científico, pero pues yo creo que más que eso, me gustaría enfocarnos más a teorías de conspiración. Estuve ahí analizando y pues, ¿cómo ves si para el siguiente capítulo o más adelante le damos continuación al previo? Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en eso, en teorías ahí tipo leyenda, tipo científicas o incluso de la cultura popular, pero me latería más hacer una de conspiración, ¿cómo ves? Sí, sí, de acuerdo. También yo pienso igual, me gustaría hacer algo así como un poquito más apegado a la realidad. Algo que despierte más el misterio, sospechosismo y esas cosas, ¿no? Excelente. Sí, pues sí, Que nos pongamos conspiranoicos, güey. excelente. Ahora que están muy de moda, ¿no? Con toda esta información que hay en la red y pues, todo lo que ha evolucionado la tecnología, los documentos, todo pues, lo que ha habido, valga la redundancia en la red, pues está de moda, ¿no? A veces hablar de esto. O mínimo para que tengan que discutir en una reunión de esas no deseadas. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, pues por ahí traigo yo algo de teorías de la famosa máquina del tiempo o de estos viajes en el tiempo. No sé qué traes tú por ahí también en la mente o lo vamos ahí poco a poco. No, dale tú, de la máquina del tiempo, pues yo me acuerdo de este joven que conoce al profesor, ¿no? Que descubre que en un granero está trabajando en una máquina del tiempo y se embarca en esta aventura, ¿no? Con él a viajar por el tiempo, primero al pasado y luego vuelve al futuro. No Ujú. sé si quieras hablar de esa en específico o traes tu otra. Esa es Pues, la que me viene, es la que me viene a la mente. pues traigo de lo que es la máquina del tiempo, traigo ahí más que nada como tres subteorías, o bueno, teorías subyacentes que pues, tienen que ver dos con el gobierno estadounidense y la tercera con el Vaticano. Tú sabes, toda esa institución religiosa de la religión católica. Ujú. Entonces, como ves, mejor le pegamos a esas que son un poquito más apegadas a este tipo de teorías de conspiración, donde hay ciertos argumentos y cierta investigación que se ha dado durante varios años. Entonces, pues, traigo esas tres. Una se llama el Proyecto Filadelfia y Mm, el otra es el famoso Proyecto Pegasus. Estas son más que nada relacionadas a lo que es todo lo que tenga que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Y pues la otra teoría que traigo es la de el famoso cronovisor que tiene ahí oculto el Vaticano, ¿no? sí, Entonces, como ves, nos arrancamos con esas. sí, sí, dale. Pero bueno, quiero hacer un paréntesis rápido. Voy a remontarme a Albert Einstein, que es, pues, obviamente él es el pionero de esta ponencia científica, sobre todo sus trabajos que hizo por lo del espacio-tiempo, ¿no? Ya bien lo conocemos, y si no, pues ahí échale una leída a la biografía de Albert Einstein. Y pues bueno, nada más ahí recordar su teoría de viajes en el tiempo, que teóricamente él dice que sí es posible. Básicamente era una línea recta capaz
Si tú eres capaz de, digamos, retorcerla en un bucle o provocar algún, un doblez en esta línea, pues podrías viajar, Ujú. ¿no? Pero Sí. bueno, partiendo de ahí, pues, pues de una vez nos arrancamos, ¿no? La que traigo es, como te comentaba, era lo del proyecto Filadelfia. Nos vamos a remontar por ahí en los años 40 a inicios, por ahí de 1943. Que déjame enfatizar ahí también, tiene que ver con este tipo de teorías, la muerte de Tesla, pero más adelante hablamos Ujú. de esa otra, ¿no? Sí, Bueno, vámonos a los 40, inicios, por ahí del 43. Estamos hablando durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que fue su máximo apogeo en los 40, ¿no? sí. Culminando en el 45 con las famosas bombas atómicas que lanzaron a Hiroshima y Nagasaki. Ujú. Bueno, ¿qué pasa en ese periodo? Digamos, cuando empezaba la guerra en el mar, con esto de que se bombardeaban los barcos para evitar que pues se hubiera suministros de hacia América hacia Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el gobierno de Estados Unidos? Pues querían intentar proteger estos bucles aliados, ya sean los ingleses o los mismos gringos, de esos Ujú. bombardeos, ¿no? Entonces, bueno, la Marina de Estados Unidos puso en marcha un programa, como sabes, todo lo manejan de alto secreto, esta no es la excepción, pues bueno, le llamaron el famoso experimento Filadelfia. ¿En qué consiste este experimento? Pues básicamente querían camuflar o hacer invisible pues estos barcos a los radares de otros barcos enemigos. Entonces, ¿cuál era la intención o cuál era la idea de camuflarlos o cómo lo iban a hacer con este experimento de alto secreto? Pues bueno, lo que hicieron los científicos, lo que querían hacer era envolver un barco. En este caso utilizaron un destructor, ya tú sabes, el famoso barco, pues es incluso portaaviones, un barco muy grande. Lo que querían hacer era rodearlo de campos electromagnéticos intensos, pues para distorsionar su visión y en este caso pues hacerlo de cierto modo invisible. Pues Ujú. ¿qué pasó? Utilizaron un destructor, el cual se llamaba el USS Eldridge o USS Eldridge. Y bueno, ¿en qué consistía? Lo que querían hacer era rodearlo a través de como una especie de jaula de alambre de cobre, electrificada obviamente, con toda la tripulación completa dentro pues, de este barco, ¿no? Entonces para esto Ujú. pusieron reclutamiento y les hicieron el llamado a varios marineros para que quien quisiera podría participar en este experimento, vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente se hizo todo, se hizo la electrificación, se preparó este barco, pero al final todo salió muy mal. Cuando ya llegó el día de las pruebas, pues hicieron la electrificación y generaron los campos electromagnéticos, pero pues todo fue un desastre. ¿Qué pasó? Pues el barco se empezó a cubrir o se envolvió en una especie de niebla. Se dice que fue una niebla como tipo color verdosa y pues supuestamente desapareció el barco dentro de esa niebla para luego aparecer, lo más impresionante, en un astillero, pero en la ciudad, en el estado de Virginia, el astillero Ujú. de Norfolk. Pero no fue todo, o sea, haz de cuenta, se desaparece de ahí de Filadelfia, aparece en Virginia, pero se desaparece de nuevo 3 horas después y vuelve a aparecer en el mismo, pues en el mismo astillero de Virginia. Sí. Entonces, aparentemente hubo un testigo, un famoso Carl Allen, que vio todo lo que sucedió en el lado de Filadelfia. Pero también hubo testigos en el lado de Virginia que vieron desaparecer y desaparecer este barco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando esta tripulación junto con el barco regresa a Filadelfia después de que pasaron esas 3 horas de que desapareció, apareció y volvió a aparecer? Pues bueno, se descubrió que los marineros estaban todos pues, en condiciones deplorables. Incluso había muertos y muchos de Sí. ellos bueno, de los pocos sobrevivientes, estaban todavía empotrados en el mamparo del barco. Así todos pues todos sacados de onda, así como... Me acuerdo que ese, hace mucho lo vi, esa teoría, que como Ajá, cuando se materializó de nuevo, o sea, el cuerpo de los marineros se materializó empalmado como en las paredes del barco y todo eso, ¿verdad? correcto, sí, quedaron ahí. O sea, muchos o no resistían, digamos, ¿cómo decirlo? En esa intervalo de eventos que hubo entre el espacio y el tiempo,
pues, ocurrieron esos efectos sobre todo los marineros, como bien lo mencionas, unos quedaron ahí como, digámoslo así, pegados Ujú. o adheridos, ¿no? Como Pero pues, atravesando las como paredes y eso. correcto. Y los que sobrevivieron pues estaban pues todos desconcertados. Ujú. Bueno, y bueno, en condiciones deplorables, como bien lo mencionas, imagínense cómo pudo haber sido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues después de que ese viaje había sucedido, pues lo que te decía, dice que se deformó el espacio y el tiempo. Entonces, Ujú. según esto, eh, o sea, no solamente ocurrió que viajaron cientos de kilómetros, hablando de que fueron a la Virginia y regresaron a Filadelfia, ¿no? Sino que también dicen que viajaron décadas al futuro. ¿Qué pasó? Dicen que aparecieron durante ese lapso, se aparecieron en lo que fue en el 69, 1969, en Chicago y eventualmente en un lago en Nevada en el 83. O sea, trata de imaginarte estando en el 43, ¿no? Desapareces y Ujú. apareces 3 horas. Pero alguien que estuvo en el 83, siendo testigo, vio esta aparición cuando en el 43 pues todavía no sucedía, digamos, te fuiste en el futuro. Pues sí. Pero en el 83 es un barco que viene del pasado, ¿no? Ujú. Cosa que pues bueno, esto habla de que sí te estás moviendo a través del espacio y el tiempo. Ujú. Lo más interesante es que a través de esta electrificación de un supercampo electromagnético, probablemente desmedido, porque lo estaban haciendo a prueba y error, pues obviamente generaron una especie de, ¿cómo decirlo?, de agujero, de bucle. Ujú. En parte, pues cumple la teoría de que haces un atajo en esta línea del tiempo, lo doblas y puedes viajar así, ¿no? En este caso, pues sería en el mismo plano, en este mismo plano. Ujú. Pero pues bueno, no se sabe las consecuencias. En este caso, ya hablamos parte de toda la tripulación, los daños que sufrió, ¿no? Bueno, siendo muy catastrófico este evento, pues bueno, eh, hubo pues ahí por parte del gobierno se tuvieron que ocultar, digamos, este experimento, dado que hubo testimonios de los familiares de esta tripulación, argumentando que, bueno, muchos de ellos, pues, en teoría, pues, se murieron y otros que quedaron trastornados. Entonces, ¿qué hizo el Sí. gobierno? Pues los declaró desaparecidos y o muertos. Muertos en combate, que fue la conclusión que ellos dieron, dado que era la época en la que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, como tal, ese fue el primer proyecto. En conclusión, fue como saltos aleatorios a través del tiempo, a través de esta supermalla electrificada, generaron un supercampo electromagnético muy intenso. Pero bueno, eventualmente, pues bueno, este testigo, a Carl Allen, pues escribió una Ujú. serie de cartas a un autor que se dedicaba en aquel entonces a todo lo que era estaba empezando la investigación, digamos, de todo lo que es este fenómeno ovni o todo aquel objeto volador no identificado o todo lo que es esta materia. Este autor se llama Morris Yesoff y pues bueno, él en un libro que escribió llamado Caso de los OVNIs, pues agregó esta historia a través de las cartas que recibió de Carl Allen, pues lo publica en ese libro, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, la oficina de la Marina contactó a Yesoff porque alguien les había enviado una copia de este libro y pues todo eso era, pues digamos, cuestionable para lo que eran los lectores, ¿no? Pero sobre todo para el gobierno de Estados Unidos, contactaron a Morris Yesoff, le dijeron pues que esto era un engaño, que nada de eso había ocurrido, que pues eso era falso, ¿no? Pero bueno, algo que sí sabe, o bueno, algo que sigue en investigaciones y que pues es parte de esta teoría de conspiración, pues se sabe que el ejército y o la marina, pues muchas de las cosas o experimentos de alto secreto, pues los quieren seguir manteniendo en secreto hasta que no haya como un periodo de tiempo donde ya ellos pueden desclasificar todo esto, ¿no? No sé cómo se maneja eso, pero pues ya sucedió con el Área 51, que bueno, eventualmente podríamos hablar de esa teoría también. Entonces, bueno, ¿qué pasó al final? Pues hay afirmaciones que dicen que el gobierno siguió experimentando con viajes en el tiempo durante toda la década de los 60. Esto me lleva a mi segunda teoría en relación a lo que es la máquina del tiempo.
que es un subproyecto que se llamó, como te dije casi al inicio, el proyecto Pegasus. Ujú, ¿Y por qué tiene cierta conexión? Pues porque también es parte de los experimentos que estuvieron haciendo en esta década de los 60, ¿no? Tú sabes que después de post de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues empezó la Guerra Fría con Rusia para ver quién tenía más, quién era mejor en cuestión de desarrollo, en cuestión de talento, de científico, de ciencia, todo esto, ¿no? ujú, Al no quererse volver a tirar bombas, haciendo un paréntesis, pues empezaron a meterse en temas que no, vaya, en conflictos que no les correspondían en cuestión de geografía y al mismo tiempo empezar a hacer experimentos o hacer más allá de la ciencia. Tanto así que una guerra espacial para ver quién tenía más poderío, ya sea militar, pues no sé, espacial, como lo quieras ver. Por eso se dice que en esta década pues, hubo muchos experimentos enfocados a esto, ¿no? Y pues no dudes que no experimentaron en la década de los 60 en cuestión a viajes del tiempo. Pues querían demostrar, ¿no? Que tenían esa supremacía, vaya, sobre todo el gobierno estadounidense. Bueno, ¿qué pasa en los 60? Vuelvo a retomar el punto de la muerte de Nikola Tesla. Por allá del año 43, pues muere Tesla, ¿no? ¿Qué ujú. pasa? Pues él se dice que muere en un hotel allá en Nueva York y pues el FBI ah, visitó este hotel para extraer todo lo que él tenía Todos sus documentado. apuntes, documentos y todo, ¿verdad? Exacto, Su correcto. investigación. Así es. Y pues tenía muchas investigaciones que ya están, pues al día de hoy, pues están en poder de ellos, ¿no? Del buró. Y pues veto a saber qué otras cosas no tienen en mano, ¿no? Que aparentemente pues todo esto lo extrajeron sin alguna autorización, simplemente por ser digamos, una parte del gobierno que tiene cierto poder, ¿no? Bueno, ¿qué encontraron en estos documentos? Pues se dice que había una serie de diagramas especulativos, los cuales eran un modelo de un dispositivo de teletransporte, que incluso podías viajar en el tiempo a través de este dispositivo de teletransportación. Y si fue así, pues utilizaron la información para construir una máquina del tiempo. Ujú. Bueno, ¿en qué consistía? Pues le llamaron el teletransportador, hasta eso le pusieron su nombre, ¿no? El teletransportador Tesla. Eh, por allá en Nueva Jersey en el famoso edificio 68 fue donde pues, prácticamente crearon este teletransportador con base en los documentos o en estos diagramas especulativos que creó este Nikola Tesla, ¿no? Ujú. ¿De qué trataba? Pues eran dos pilares o una especie de torres gigantes hasta creo que le decían los colmillos de elefante, que bueno, estaban encontradas en paralelo una enfrente de la otra. Y pues lo que hacían estas torres emitían una energía en forma de cascada. Imagínate así, Eran como como, bobinas, ¿no? como bobinas exactamente, pero Ujú. gigantescas. Sí. Pues sí, básicamente, pues una super bobina, un alambre enredado en un material aislante, etcétera. Ujú. Pero pues bueno, lo que era, como tú sabes, hay uno de los experimentos de Tesla que tiene correlación con esto, ¿no? Sí. La bobina de Tesla, vaya la redundancia, pero bueno, imagínate hacerlas en a gran escala y pues para generar o una vez más hablamos de una energía, podría ser un campo electromagnético, ¿no? Bueno, un campo inducido por la electricidad. Entonces, en forma de cascada, lo que hacía esta superenergía, pues abría un túnel, ¿no? Una especie de agujero. Bueno, al comprobar esto, pues se crea una oscura, bueno, al comprobar que funcionaba este teletransportador Tesla o que podía Ujú. generar ese agujero, pues bueno, se empieza la creación de una organización oscura militar conocida como DARPA. ¿En qué consistía esta organización? Pues empezaron con el reclutamiento de personas para realizar viajes en el tiempo a través de la utilización de este teletransportador. Una vez reclutada esa gente, o bueno, estas personas, bajo esta organización militar, DARPA, pues se crea el proyecto Pegasus. Este proyecto Pegasus, pues bueno, lo utilizan en esta década en específico, en los 60, como lo mencionaba, para experimentar con viajes en el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Hay un tipo que hizo unas declaraciones en relación a esto, se llama Andrew Basayo.
el cual dice ser un participante o fue un participante de este proyecto cuando él era digamos, un infante o un niño, ¿no? Ujú, Y decía que, bueno, básicamente decía que había hecho modalidades de viaje en el tiempo y que se reclutaron 140 niños en edad escolar o 140 escolares, como le dice, ya sea la infancia, la niñez, e incluso pues en la pubertad, ¿no? Y esto pues se le conoció como la primera generación de crononautas. Bueno, ¿qué consistía este proyecto Pegasus y qué es lo que dice este personaje? Bueno, decía que, ya digamos apuntando lo que es la teoría de conspiración, bueno, él decía que era un teletransportador, obviamente, pero la cuestión era enviar crononautas al pasado con el fin de observar e influir en acontecimientos históricos. ujú, Es decir, tenían ciertas misiones, tenían que influir, vuelvo a recalcarlo, en esos acontecimientos con el fin de que se pudiera, vaya, digamos, distorsionar el pasado para poder en el mismo tiempo distorsionar el futuro. Es decir, había una cierta manipulación. Esta teoría que no hemos conocido pues, con los años, ¿no? De que si vas e influyes en un evento en el pasado, pues obviamente va a tener una consecuencia más adelante, ¿no? sí, Bueno, ¿qué misiones, por ejemplo? Supuestamente saber quién le disparó a Lincoln, ¿no? Otra era encontrarse con el general George Washington para convencerlo de retirar sus tropas del puerto de Nueva York. Ahora, si este personaje decía esto, Andrew Basayo, ¿cómo lo compruebas, no? Pues si tú estás ujú, hablando, estás argumentando algo, pues tendrías que demostrarlo de alguna manera para que seas creíble. Bueno, paréntesis, bueno, una vez recalcando, durante este periodo de la Segunda Guerra Fría, digamos que culminó, ya habíamos platicado en un episodio, que fue posguerra, post Segunda Guerra Mundial, y más o menos terminó por ahí finales de los ochentas, ¿no? Ya con la caída del muro de Berlín y todo esto. Bueno, ¿qué pasa durante este lapso de la Guerra Fría? Pues bueno, el gobierno de Estados Unidos no solamente llevó experimentos pues de viajes en el tiempo, sino también experimentos de control mental, incluso de hasta visiones remotas, etcétera, ¿no? Todo esto a través de las sospechas de un Consejo Militar Industrial. En el futuro o más adelante llámese el Pentágono, ¿no? Por algo ujú. se creó el Pentágono, ¿no? Pero bueno, entre otras misiones que tiene, pero más allá es parte de lo que controlan, ¿no? Bueno, más que nada, pues esos experimentos, vuelvo a mencionarlo, pues los experimentos de viaje en el tiempo, pues recalcaron ahí en esa materia, ¿no? Y en ese campo. Bueno, ¿qué pasa con Andrew Basayo? Pues bueno, dice él, o cree que hay evidencia fotográfica en Gettysburg. Allá se encuentra la bibliografía del Congreso, donde hay evidencia suficiente de fotos del pasado o documentación que habla de los eventos más importantes de la historia de los Estados Unidos o del gobierno como tal. Entonces, bueno, Ujú, dice que hay una foto donde él sale de niño, precisamente cuando fue el discurso de, pues digamos, de George Washington. ujú. Él sale en esa fotografía y pues se la muestra abiertamente y dice que esa la pueden encontrar allí pues en la bibliografía del Congreso. Pero lo curioso de esta fotografía, según esto, fue descubierta 10 años antes de que él naciera. Es decir, ya existía antes de que él naciera. Ajá. Y eventualmente pues él es reclutado para este proyecto. ¿Pero Washington o con Lincoln? Perdón, con Lincoln. Fue Sí, con en Lincoln. el discurso de Gettysburg. Exactamente. Sí, perdón, sí, ahí, qué bueno que lo Ujú, mencionas. Y bueno, o eventualmente pues le dispararon, ¿no? Fue el evento donde le disparan a Lincoln. Pero bueno, entonces es lo que él dice que es la parte con la que podría comprobar. Y pues sí dice que está ahí, ¿no? En la bibliografía del Congreso. Bueno, ¿qué piensan? Pues más que nada hay investigación, hay nombres, hay proyecto, hay correlación. ¿Cómo lo ves? está interesante. O sea, Ujú. todas esas cosas como que se me hacen así misteriosas y como que quiero escuchar más, investigar más y empezar a ver
pues las posibilidades, ¿no? De si pudo haber ocurrido o no, o sea, no sé, se me hace chido, se me hace interesante. Claro, ¿no? Bueno, y pues encontrarán ya mucha información seguramente en internet, Ujú, en libros, básicamente en periódicos viejos, también pueden encontrarlos en línea. Incluso, pues ahí ya en YouTube podrían encontrar incluso videos que hablan más a detalle de esto, documentales. Échenles un vistazo, sería interesante. Pero bueno, cierro con esa, lo que es en cuestión a las teorías de la máquina del tiempo, o en cuestiones del gobierno estadounidense. Si quieres, pues ahora podemos hablar de lo que es, pues, el relación a lo que es pues, este famoso archivo secreto del Vaticano. ujú, Básicamente todo lo relacionado a lo que oculta la Iglesia Católica, ¿no? O que tiene ujú. resguardado en fortalezas, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, si quieres, me continúo con esa, el famoso, la teoría de conspiración del cronovisor que tiene el Vaticano. Bueno, cabe aclarar otra vez, y vuelvo a insistir, la mayoría sabemos o se dice que tienen solamente su resguardo de material exclusivo de ellos, ¿no? Que también tiene que ver con historias o secretos del pasado y más que nada enfocados a lo que tiene que ver con la religión cristianismo y la religión católica en Ujú, específico. Bueno, ¿qué es el archivo secreto? Pues ya sabemos que es una fortaleza que tienen con extrema seguridad y pues existen ahí varias reliquias, objetos que ellos han conservado a través de la historia, sobre todo muchos que tengan que ver con la época en el que el nombre del famoso Jesucristo pisó la tierra, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la máquina del tiempo y qué ocurrió o qué relación tiene con el Vaticano. ujú, Bueno, esta se desarrolla en los 50, eventualmente pues fue, o bueno, posterior a lo que ya hablamos, de los 40, los experimentos que comentamos hace rato, pues curiosamente esto sucede una década después, en los 50, allá en Italia, sabemos que allá pues está el Vaticano, y pues bueno, ¿de qué se trata este cronovisor? En grandes rasgos, pues es un dispositivo que permite ver a través del tiempo. Como tal, no es una máquina que te va a llevar cuerpo o físicamente hablando no te va a llevar a un evento del pasado y o del futuro, sino que este es un dispositivo que tú ves a través de él como si fuera una televisión y tú puedes ver los eventos a través de ese dispositivo. O sea, no puedes viajar físicamente, pero sí los ves a través de una Pero tienes pantalla. como, o sea, como es una ventana, como puedes ver Exacto, imágenes, puedes ver exactamente, eventos. correcto. Y si no hay como imagen como tal, es a través de sonidos o del audio, que ahí es como comienza esta creación, ¿no? Bueno, Ujú, se dice, como te lo decía, es como un televisor, ¿no? Para ver acontecimientos del pasado, incluso del futuro. Bueno, pues bueno, esto con el fin de evitar arriesgar mandar personas, ¿no? Pero en realidad fue por accidente que se creó este artefacto, digámoslo así. Bueno, esto fue en los 50, pero todo se empieza a descubrir a través de una publicación en un periódico italiano. Pero esto fue 2 décadas después, por ahí a inicios de los 70, en el año 1972, se publica en un periódico a través de un periodista que habló de este arquitecto que lo creó, es decir, el cronovisor. ¿Cómo se llamó el creador del cronovisor? Se llama Pellegrino Ernetti. ¿Quién era Ah, este? Simón, el de las aguas minerales, ¿no? Exactamente. Pero en resumen, ¿qué era él? Pues era un monje, un físico, que trabajaba para el presidente en ese entonces de la Academia Pontífice de las Ciencias. Esta Ujú, Academia Pontífice de las Ciencias, del Vaticano, obviamente, pues era dirigida por un padre que se hace llamar Gemelli. Y bueno, este físico, Pellegrino Ernetti, trabajaba para él. ¿Sale? Pero bueno, ¿en qué consistía su proyecto? Pues más que nada era para revisar y restaurar antiguas grabaciones de audio de lo que tenía pues en colección el Vaticano, ¿no? Ese era la misma, y bueno, en ese entonces el trabajo que tenía que hacer Ernetti mediante la dirección de Gemelli, ¿no? El padre Gemelli de esta academia, ¿no? ujú. Bueno, ¿de qué se trataban estas antiguas grabaciones? Pues eran más que nada antiguas grabaciones de audio que habría que restaurar. Eran específicamente o especialmente cantos de cantos gregorianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por accidente?
durante una revisión de este audio, de uno de estos cantos, junto con Ernetti, junto con el padre Gemelli, escucharon una voz de fondo y tuvieron que aislar esa voz. Pero según Gemelli, o sea, el padre que dirigía esta academia, pues era la voz de su padre, pero pues su padre ya había fallecido mucho tiempo atrás, o tiempo atrás, no mucho, pero sí tiempo atrás. Ujú. Y entonces empieza a jurar que, digo, siendo sacerdote y de la Iglesia Católica, jurarlo pues era prácticamente pues ganarte, como dicen ellos, el infierno o el cielo, ¿no? Ahí diferirán muchos en comentarios, otros lo aceptarán, pero pues prácticamente es parte de la creencia de la religión católica, ¿no? Él juraba pues que era la voz de su padre y pues bueno, bajo esta situación le pide a Ernetti que haga una investigación más a detalle. Entonces, ¿qué hace Ernetti? Pues él reúne físicos y científicos para ver si pueden reproducir este fenómeno, tratar de aislar ciertas cintas o ciertas grabaciones de audio antiguas y poder ver si pueden encontrar otras voces, otros audios de fondo en esas mismas grabaciones. Básicamente extraer información antigua de grabaciones electromagnéticas, pues tú sabes, en ese entonces eran cintas, ¿no? Ujú. Grabaciones, pues estas cintas pues era a través de un proceso electromagnético que se generaban esas grabaciones, ¿no? O sea, adhería esas grabaciones a través de la cinta. Entonces se construye un dispositivo. Pero bueno, hasta ahí concluimos en el 72. Vamos a regresar un poquito. En el 72 se publica esta historia en un periódico, pero en los 50 prácticamente fue cuando y se hizo este proyecto. Se trabaja en este dispositivo para poder tratar de extraer información de grabaciones antiguas, ¿no? Ujú. Pero no es hasta el año 2000 que, bueno, esta historia se publica en un libro llamado El cronovisor de Padre Ernetti. Si pueden conseguirlo, sería genial para que le den una leída pues más a detalle y vean pues todo lo que consistía la máquina pues ya en cuestiones, valga la redundancia, en detalles más específicos de qué se trataba, cuáles eran los diagramas de bloque, qué entradas, qué salidas tenía, cómo la construyeron, etcétera, ¿no? Entonces en el 2000 se publica esta historia. Les vuelvo a repetir Mm. el nombre del libro, El cronovisor del Padre Ernetti. Bueno, en resumen, en ese libro se revela cómo funcionaba el aparato. Básicamente se compone de metales de diversas aleaciones, pero metales raros, o sea, caros, de esos raros y exóticos, que pues, a la fecha pues podrían ser metales muy difíciles de conseguir, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trataba? Eran diseñados para captar frecuencias electromagnéticas residuales, lo que ya habíamos comentado en un principio. Es decir, que había de fondo, ¿no? En esas grabaciones. Pero bueno, perciben imágenes de cualquier parte del tiempo. Esto era lo que la máquina eventualmente ya era capaz de hacer. No solamente el audio, sino también imágenes, ¿no? Eh, digamos, no sé si tú ves alguna grabación muy antigua y la estudias a fondo, incluso podrías ver que hay como situaciones muy extrañas en ciertas grabaciones, en ciertas cintas. Incluso, bueno, no es tanto como, haciendo un paréntesis, no es tanto ahora como los famosos caza errores de las películas. No sé si has escuchado ese término de vatos o tipos que se dedican a cachar errores en ciertas grabaciones. Dicen, mira, aquí salió un avión, por ejemplo, en la película Ah, de el gladiador no mm, era el Coraz- gladiador. Corazón Valiente. Corazón valiente, Simón. Ujú. Sí. Que supuestamente, pues, al revisar la edición y quien tiene este trabajo, pues se dedica o su trabajo es evitar que haya este tipo de cosas raras, ¿no? En estas Sí. filmaciones de películas. Pero curiosamente, supuestamente hay un avión que se les No, era la fue. del gladiador. El avión fue la del gladiador. Gladiador, ok, bueno. Sí. Qué bueno que lo comentas. Si fue Gladiador, bueno, sí está famoso, sí es famoso bueno, este evento donde dice que hubo un avión y que pues que no coincide con la época, ¿no? Pero bueno, quien se dedica en tiempos libres a hacer este tipo de caza curiosidades, pues bueno que lo hace para pues, tener ahí algo de qué hablar. Bueno, algo similar, pero no tanto en cuestión de grabación de películas, sino en grabaciones antiguas había como ciertas cosas que no cuadraban en esas cintas, entonces Ujú. prácticamente era lo que era de lo que se trataba el proyecto inicialmente, pero al construirlo pues terminan haciendo un artefacto que puedes ver a través del tiempo, vaya. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues
Como ya lo mencionaba, pues era para cachar esos residuos que había en las cintas. Pero bueno, ¿cuál es la teoría en este caso? La teoría de conspiración. Pues bueno, que una energía, pues la energía no desaparece del todo, es lo que ellos, lo que se argumenta en este libro. O sea, hay energía que sigue existiendo y, y ahí está como perdida, vaya, en el espacio-tiempo o sobre todo en el tiempo, ¿no? Que de alguna manera sí, no tuvo la capacidad de esta energía digámoslo, de desaparecer. Como bien sabes, está la teoría de la energía, no se crea ni se Sí, destruye. todo se transforma. Es correcto. Entonces, bajo este concepto, pues podemos decir que de alguna manera se transforma, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para captar esas energías? Pues a través de un aparato como estos, ¿no? El famoso Ujú. cronovisor. Podría ser, esta es la famosa teoría de conspiración. Bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, estas frecuencias siguen flotando en alguna parte, ya sean del pasado o incluso pues, energías del futuro, que podrías llegar a pensar que energías del futuro pues ahora están llegando hacia el pasado. Trata de imaginarlo, trata de que tu cabeza lo entienda, pero tendrías que entrar mucho en estas cuestiones de teoría científica, ¿no? Y bueno, con la sintonización adecuada, pues podías captar las imágenes y los sonidos de esos acontecimientos, vaya. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo probaron este aparato? Pues según esto en el libro te menciona que pues, una vez construyó el cronovisor, Ernetti afirmó que probó por primera vez este artefacto viendo los discursos de Mussolini. Pues ya sabes que en Ujú. esa época pues acababa de ser la posguerra y pues Mussolini ya sabemos que fue un dictador, que al inicio pues estaba al lado de Hitler, de las potencias y eventualmente pues no se deslinda de toda, digamos, deshace esta unión con ellos, ¿no? Bueno, esa es Sí. otra cosa. Bueno, al probar el éxito del cronovisor, pues ahora con esto se traslada al año al 1797, que sería, viene siendo el siglo XVIII, más o menos. Sí, ¿verdad? Finales de 1700, para ver cómo Napoleón conquistaba Italia en la famosa guerra esta pues ya sabes, ¿no? Pues Napoleón siendo francés, pues cómo conquistó Italia en aquel entonces. Pero bueno, Ernetti nunca cambió esa historia y todo eso, pues como les menciono, lo pueden ver a través de ciertos documentos, pueden irse a las bibliografías e incluso a través de este libro, ¿no? Pues él fallece en el año 1994 y pues bueno, después de su muerte, incluso básicamente más después de su muerte, incluso cuando se publica este libro en el 2000, pues se le ha cuestionado mucho el Vaticano, se le ha preguntado qué dice al respecto. Pues ellos dicen que se trata de una fantasía, que eso nunca existió, que no es real. Pero algo curioso que sucede, o sea, ya te hablé de que él fallece en el 94 y No. y el libro se publica en el 2000. Pero curiosamente el Vaticano a finales de los 80 realizaron un decreto extraño, el cual decía que cualquiera que usara tecnología para escuchar o ver a través del tiempo sería excomulgado. Bueno, obviamente esto aplica a los que tienen la religión católica. Siendo alguna otra persona con otra religión, pues esto no aplicaría, entonces pues podrían hacer investigación sobre esto. Pero bueno, quiero traer ese dato curioso, cómo es que decretan esto y posterior a esto pues viene la muerte de Ernetti y se publica más adelante el libro este que te menciono. Bueno, teorías o no, pues bueno, este dispositivo pues con esa tecnología aparentemente existe, está resguardado por el Vaticano. ¿Y por qué lo esconde? Entonces, pues más que nada, si se da a conocer o si realmente existe y podríamos ver a través de él, pues estarían revelando todos los misterios y secretos que existen a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. Entonces, como sociedad estamos preparados, somos lo suficientemente maduros como para comprenderlos. Entonces, podría ser que por ahí lo estén escondiendo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bueno, ahí cierro ya con las teorías del tiempo, en este caso con las máquinas. En resumen, pues puede ser una máquina que sí te lleve físicamente a un evento del pasado y o del futuro, y o pues un aparato que solamente veas a través de él esos eventos, no sin necesariamente ir físicamente ahí, ¿no? ¿Cómo ves? Interesante, o sea, sí está suave
que existiera una máquina con la que pudieras asomarte al pasado, te pones a pensar que qué momento elegirías tú para revisar, ¿no? Ujú. Pero, o sea, que existan cosas así se me hace como muy... O sea, obviamente el Vaticano tiene muchos secretos escondidos, o sea, esos güeyes tienen mucho poder y tienen Sí. mucha información, ¿no? Y mientras más información controlan, pues mejor tiene a la gente, ¿no? Pero ya de eso a que puedan viajar en el tiempo o que puedan ver al pasado o ver este tipo de cosas, pues ya se me hace un poquito medio del código Da Vinci, ¿sabes cómo? Ujú. Pero imagínate ahorita que mencionas todo lo que dejó también Da Vinci en escritos y documentos, que no, Ujú. no está tampoco nada fuera de lo real, pero al mismo tiempo, como bien mencionas, son misterios, ¿no? Que mira, eventualmente podríamos hablar algo de Da Vinci, pero bueno. Sí. Pues bueno, cierro, sí, igual como siempre, cada quien tiene la última palabra. Si en un futuro pues llega a comprobarse esto, pues qué genial. Pero pues ya sería como un desclasificar obviamente esta teoría. Probablemente en el futuro ya tendríamos, ya sería irrelevante, ¿no? Con cierta tecnología y ciertas teorías científicas y física teórica, pues, ¿por qué no? Eventualmente podríamos ya tener estos viajes. Incluso esto me recuerda, haciendo paréntesis rápido, es un comentario, me recuerda también una famosa teoría de un viajero en el tiempo que dice que los ovnis que vemos en... Esto no es como conspirativo, es más que nada también de estas leyendas de teorías, ¿no? Acá, cultura popular, de que los famosos ovnis que vemos en el cielo realmente no son pues extraterrestres o alienígenas, sino son burbujas o una especie de cápsulas donde hay personas, bueno, nuestra misma humanidad son personas miles de años en el futuro que Ujú. viajan al pasado, que básicamente son como viajes comerciales. Tú, en el futuro tú vas a poder pagar por viajar en el tiempo, pero que te encapsulan de manera una burbuja para que no puedas tocar nada, no puedas Eh, alterar nada en el pasado. Está Entonces, chido eso. esas burbujas que vemos, o sea, aparentemente son nuestros descendientes en el futuro que pues, pagan por un Ujú. viaje y ven a través de esas burbujas. Solo observan, ¿no? Pues imagínate tú, quiero viajar, no sé, al año en el que Bitcoin apenas empezaba a subir. A Digo, que no te vas, cambian Bitcoin por pizza. pues sí, pero no vas a poder hacer nada, solo vas a poder ser un No, pues no, observador. nomás vas a ver. Solamente ver qué pasó, ¿no? Y O un amigo, decir, oye, perdón que pero me acordé, me dio no, risa dale, eso. dale. Sí, dale. Que un amigo me decía cuando apenas empezaba Bitcoin, creo que eran Domino's Pizza o algo así, que les cambiaban Bitcoins por pizzas, güey. Pues Entonces, que compró varias pizzas usando así Bitcoin, güey. Imagínate si ujú. los hubiera guardado. Sí, sí, hubo muchos que tenían bitcoins cuando estaba una mínima fracción de que valía mínima fracción del dólar. Ujú. Entonces, muchos tenían miles de bitcoins, pero eventualmente pues, se deshicieron de ellos. Otros perdían sus carteras, etcétera. Pero sí, la primera Eh, transacción empezó con una pizza. De hecho, hace poquito fue la celebración de ese evento. Pero bueno, ese sí, es sí, otro sí, tema. güey. Pero bueno, Sí, vamos a no, salirnos pero del... sí, sí. Te decía, pues imagínate tú decir, pues sabes que voy a pagar un viaje para ir antes de que cayera el meteorito en Yucatán, en la época de los dinosaurios. Simón. Me gustaría ver cómo el meteorito viene acercándose y en ese momento ya se acaba mi viaje, ¿no? Vámonos. O algún acontecimiento fascinante. Y obviamente desde tu burbuja, pues no te puede pasar nada, ¿no? Es correcto. Digo, porque sería como algo así parecido a lo que vimos en esta perdón, en esta película de ciencia ficción de Volver al Futuro y todo esto, pues que nada más programas tu viaje, tanto en este Ujú. caso programarías tu viaje de ida y tu viaje de regreso. Simón. Seguramente si esto va a existir en un futuro, pues te van, en cuanto tiempo tú quieras estar observando, pues ese es lo que te van a cobrar, ¿no? El costo Exacto, el del costo. viaje. Ujú.
Pero bueno, esa teoría Y loca, ya por si llamarlo te así, incluye bebidas y todo eso. ándale, ahí pues estarías de tu burbuja. Pues imagínate, ya te aburriría el cine, ya mejor voy a un evento real Eh, como el observador. Dos pasado. horas a ver una película, ahí aburrirme un rato. O si Sí. fue un evento catastrófico, pues 15 minutos es suficiente. Como Eh, sea, esta historia es súper interesante, medio locochona, pues, ¿por qué no decirlo? Entonces me acordé ahorita pues es como una especie de cronovisor, vaya. ujú, Pero ya es una combinación de un cronovisor con viajar físicamente, pero a través de una burbuja. Pues imagínate que sí. esos avistamientos realmente sean nuestros descendientes. Nuestros. Ajá. Pues es que mira, al final no sabemos si estas teorías son verdades ocultas, errores científicos o simples leyendas modernas, ¿no? Disfrazadas de Correcto. tecnología. Pero lo que pues sí está claro es que la idea de viajar en el tiempo pues nos sigue obsesionando, ¿no? Ujú. ¿Será porque queremos arreglar nuestro pasado o conocer el futuro para, ¿cómo se dice? Escapar del presente y predecir ciertas cosas y mejorar nuestro futuro, ¿no? Pues sea como sea, por ahora pues tenemos que seguir viviendo este momento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que, como dices tú, lo que esté pasando en el futuro y que a lo mejor se estén acercando a ver lo que estamos haciendo ahorita? Pero pues la neta, todo eso está chido, está interesante. Pero imagínate, ponte, Imaginarse todas esas cosas, o sea. sí, 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 pero ponte a pensar, sí, sería como una cadena infinita, ¿no? Esta línea del Ujú, tiempo. Estás yendo al futuro, o en este caso, más bien dicho, te vas al pasado para influir en un evento, ¿no? Para componer el ujú, futuro. Pero eventualmente ese pasado que se convierte en futuro va a ser el pasado de un próximo futuro, ¿sale? Entonces tendrías que ujú, regresar de ese próximo futuro otra vez a ese pasado, el cual fue corregido en un pasado anterior para seguir alterando eventos y poder manipular ciertas cosas, ¿no? Entonces eventualmente no podríamos ser nosotros como tal. ¿Qué pasaría si hay ciertas influencias en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimientos? Pues ya estás influyendo, ¿no? Que alguien haya llegado y sabes que te dejo estos documentos, esos escritos, yo me tengo que ir, chécalos. Entonces estás adelantando pasos, ¿no? No lo sé. Tendrías que empezar a ejercitar tu cabeza, tu mente para tratar de entender estos conceptos, ¿no? Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que como toda teoría de conspiración, pues es parte ujú. de ¿cómo decirlo? Es parte, como tú bien lo mencionaste, es tratar de controlar ciertas masas, de meter ciertas cortinas de humo a veces, con el fin de que, pues, tratemos de hablar de esos temas sin enfocarnos en otros temas de mayor importancia, vaya. Sobre Sí. todo cuando los gobiernos sienten cierta presión, ¿sale? Pero bueno, lo vuelvo a repetir, los dejamos en su última opinión. Por ahí ya les ponemos en los comentarios la bibliografía, al menos de este libro que les menciono, que valdría la pena que lo lean. El artefacto este del cronovisor. Si están interesados, pues pónganlo ahí en los comentarios y les dejamos el nombre del libro. O pues regresen al minuto 30 y algo, no sé qué minuto haya sido. Ahí pueden... No, les repito el nombre, el cronovisor del padre Ernetti. Ujú. Bueno, No, ya dijiste que vas a poner bibliografías y todo en los comentarios. está bien para que no regresen no forzarlos a Eh, que lleguen hasta el ya, minuto. ya te comprometiste, güey. Excelente. O Bueno, regrésate al pasado, corrige esto. No hay ya manera de borrar lo que ya hiciste. deja que se dé a conocer la máquina del tiempo y sí, con todo gusto. Pero bueno, ¿cómo ves? Pues bueno, hasta aquí termino con mi teoría. No sé cómo andemos de tiempo para continuar con Yo alguna creo que, otra. bueno, ahorita ya nos estamos pasando el tiempo, ya más bien vamos a cerrar el capítulo, el episodio este. Yo creo que esto nos da pues, todavía material para un siguiente capítulo. Ahora sí, para una segunda parte de este, me gustaría que continuáramos, ¿no? O sea, está interesante. Eh, ¿Cómo la ves? Genial, sí, ¿no? Y yo agradecido si a mitad del video una cuarta parte
comenzaron a darle sueño y no tenían sueño por insomnio, genial, ya cumplí. Si llegaron hasta Eh, el final, gracias. Como siempre, pues ahí vamos ujú, poco a poco tratando de mejorar. Pero coincido contigo, sí, yo creo que lo dejamos por ahora para no hacerlo tan longevo. Y pues bueno, ahí eh, sí, podemos hacer un segundo y si no nos alcanza para un segundo, podríamos hacer un tercero. Ya veremos cómo ujú. nos va en el siguiente. Sí, bueno. Sí, bueno, si ya llegaron hasta aquí, para agradecerles su tiempo, que estén escuchándonos, que nos sigan en las redes. Les recuerdo, estamos en YouTube como @equilibrio inestable podcast, en Instagram y en Facebook también, @equilibrio inestable podcast, en X estamos como @equilibrio inpod, para que se suscriban al canal, activen la campanita, nos den like en los videos si les están gustando, que los compartan sobre todo también, para que nuestra comunidad vaya creciendo poco a poco y abarcando más, y sobre todo si estos temas o la manera en la que tratamos los temas les está gustando, sugiéranos de qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que platicáramos. Adelante, pónganlo en los comentarios. Genial. Sí, por favor, ahí retroalimentennos. ¿Cómo se dice? Por favor, sí, Mm, retroalimenten sí, re- eso. Simón. Pero bueno. Eh, Bueno, pues muchas gracias a todos. Como ya les dijo Carlos, por favor ahí síganos, ya tienen la información. Los que son nuevos, pues pueden encontrar en el canal videos ya previamente hechos y podcast previamente también hecho. Bueno, pues me despido. Muchas gracias, Carlos, y ahí los invito a que nos sigan escuchando, ya saben, cuando tengan un día de insomnio, bueno, en este caso una noche, no un tengan día de mucho que insomnio, hacer. güey. Bueno, Es que pues es, en el día a veces mm, se complica dormir, a sí, menos que tengas un turno de noche, ¿no? Como algunas personas. entonces se aplica. Ujú. Gracias, gracias por la participación. Pero sí tiene razón. Bueno, pues nos despedimos. Por ahí ya saben, alguna reunión nefasta, incluso en el trabajo, en un descanso que tengan por ahí, pues pueden ahí escucharnos como una buena opción. Gracias y nos Dale, vemos en el próximo pobres. episodio. Gracias. Bye. Bye.